Sin duda. #asesórate. Estamos de vuelta en Sin Duda, queridas y queridos. Salvatore, traemos una mesa de gala, manteles largos, bombo, platillo, mariachi, banda sinaloense, hay de todo, porque están aquí 4 personalidades que vienen representando a distintas asociaciones del sector financiero, porque bueno, como bien sabes, hemos venido platicando sobre la reforma fiscal desde hace varios programas y esta semana se dio por ahí un cabildeo, situaciones importantes, relevantes, previo a qué va a pasar de la reforma. Si me permites presentar rápidamente a estos estetas, voy a empezar por parte de la AMFE, que es la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, don Carlos Provencio, que es abogado y consejero delegado de la propia asociación. Bienvenido, Carlos, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Presidente de ASOFOM, que es la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, AC, ya conocido de esta casa. Enrique Pressburger, The Doctor, is in the house. Enrique, ¿cómo estás? Hola, gusto saludarlos a todos. Gracias por la invitación. Director general de la ANIFE, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, don Jesús Mandojano, ¿cómo estás? Muy bien, Octavio, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Y también otro viejo conocido lobo de mar de esta nave y de este programa, don Asael Apolinar, que viene como miembro del Comité Fiscal representando a AMSOFAC. ¿Cómo estás, Asa? Muy buenas noches, Octavio, Salvador, a todo el auditorio y a los invitados. Pues bienvenidos, Enrique, Jesús, Carlos, Asael. De verdad es un placer tenerlos por acá. Y bueno, la razón por la cual hoy estamos en esta sesión, en este foro de discusión, es porque hace pocos días se presentó la iniciativa de reformas fiscales y bueno, uno de los sectores que puede verse afectado directamente con motivo de esta iniciativa de reformas fiscales en caso de ser aprobada es el sector financiero y en particular las sociedades financieras de objeto múltiple que ustedes, como presidentes, directores, consejeros y miembros de comités fiscales, representan. Y bueno, pues para hablar de esa situación, consideramos conveniente platicar con ustedes y bueno, hacer la reflexión para que precisamente nuestras autoridades consideren estos puntos en el análisis que se está haciendo de la reforma que, by the way, tuvimos la fortuna de que nos invitaran el pasado lunes a plantear estos temas en el foro o parlamento de discusión que se abrió por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Primer punto, el primer punto que es polémico y está en la zona de discusión es el tema de los créditos incobrables. A partir del año 2022 se están proponiendo nuevos requisitos y en términos generales el requisito fuerte, severo, será que para poder deducir estos créditos incobrables, cantidades que no podemos recuperar, no solo debemos de presentar la demanda, sino que también debemos de ganarla. Esto quiere decir que para poder aplicar la deducción de un crédito incobrable nos va a tomar de 4, 5, 6 o hasta mucho tiempo más, porque necesitamos haber ganado la misma. Don Jesús, don Jesús Mandujano, director de ANIFE, platícanos cuál sería el impacto que se generaría en las SOFOMS en caso de que esta reforma particularmente fuese aprobada. Don Jesús Mandujano. Salvador, pues muchas gracias por la invitación, gracias por representarnos en este proyecto que traes aquí de varias asociaciones. Sería tremendo porque finalmente, si nos remitimos a la situación actual que hoy es la pandemia, pues muchísimas empresas han dejado de cobrar una cantidad enorme de importes de sus créditos que han otorgado y el no poder recuperar, aunque sea parcialmente, a través del beneficio de la deducción, pues implica estar pagando más impuestos cuando en realidad la situación de la empresa se está deteriorando cada vez más. Y si nos vamos al punto medular que acabas de decir, que hasta que se resuelve el asunto y se gane, pues muchas veces tienes que negociar, incluso pues no ganando el juicio, sino llegando a un acuerdo, y eso se puede llevar muchos años. Definitivamente esta sola reforma daría el traste para muchísimas SOFOMES que de alguna manera
vía disminución del pago de impuestos se pueden ayudar un poco. Así es. Carlos, Enrique, Asael, si quieren hacer algún comentario adicional, bienvenido, por favor. Inclusive aprovechando el formato, como ustedes bien lo saben, ahí Carlos hizo provecho del formato, levantando la mano, por favor, don Carlos. Gracias, Octavio. Salvador, mira, independientemente de que coincido plenamente con don Jesús en la apreciación que tiene, yo hago la reflexión de los fundamentos, ¿no? De la explicación o exposición de motivos del Ejecutivo Federal. Y me preocupan dos circunstancias. La primera es que comenta el Ejecutivo respecto de los abusos que se han dado en el pasado y por los cuales, digamos, motivan en parte esta reforma. En realidad, independientemente en el sector, habemos muchísimas entidades financieras que financian y probablemente haya habido un caso y la autoridad fiscal tiene pues todo el derecho y todas las facultades pues para poderse ir y, digamos, litigar el caso en individual. Sin embargo, y ese es mi segundo argumento, a mí me preocupa mucho que no tome en consideración que honestamente en los últimos 24 meses y en algunos tipos de crédito, ya diría yo 36 meses, llevamos una circunstancia o una caída en la actividad económica enorme y que ha hecho que muchísimas empresas, yo diría millones de empresas en este país, pues hayan no nada más dejado de pagar sus créditos, sino inclusive hayan cerrado, lo que implicó pues la falta de pago total, definitivo de parte de los deudores con las entidades financieras, que además son intermediarios financieros, o sea, no es que la intermediaria se quede con ese dinero, sino que a su vez como tal y como las figuras lo son, pues tiene a su vez que responderle y pagarles a quienes en su origen les prestaron el dinero. Y esa segunda preocupación a mí me da una circunstancia en donde si no están tomando en cuenta las circunstancias tan graves que vivió la economía en los últimos 24 a 36 meses, ciertamente la reforma lo que va a hacer es un crédito mucho más caro y honestamente creo que va a ser peor para digamos, el crecimiento del país que queremos tener como mexicanos en los próximos años. Gracias. Enrique, por favor. Sí, digo, yo quería hacer un énfasis en que las SOFOMES, las instituciones financieras no bancarias, también hemos sufrido una ola de competencia desleal justamente por el tema de regulación excesiva o regulación desmedida o fuera de lugar, ¿no? Hoy en día lo que te da parte de ser parte del sistema financiero mexicano, o sea, darte de alta como SOFOM, como SOFIPO, etcétera, pues justamente una de las ventajas más importantes era precisamente esta, ¿no? La desutilidad de la cartera vencida. Al final, si este requisito lo quitas, pues prácticamente lo que estás haciendo es también incentivar a toda esta competencia desleal de SADCBs que prestan, digamos, evadiendo toda la ley de PLD y que se brincan varias trancas para dar regulación y de alguna manera este gran incentivo fiscal que existía para las entidades financieras, que es muy importante, porque pues de hecho sí es parte muy, muy importante de los reportes que bueno, o sea, de nuestro manejo de estados financieros, pues realmente no solamente por lo que está diciendo Carlos, o sea, le das al traste a mucho, o sea, de la naturaleza de la figura por el tema de la actividad económica, sino que como efecto colateral de manera indirecta, pues lo que está haciendo es que quien evade y quien busca figuras legales más laxas, pues cada vez le das más armas, ¿no? Y le restas al que se regula, al que hace el esfuerzo, pues le restas incentivos donde pues fuera de multas, restricciones y regulaciones, pues ya no está claro cuáles son los incentivos de regularte en general, ¿no? Totalmente de acuerdo, Enrique, Carlos, Jesús. Y bueno, algo que es muy importante destacar es que esta iniciativa o esta reforma, de ser aprobada, desde luego va a impactar severamente a las SOFOMES, pero también las SOFOMES van a tener que restringir su operación y van a tener que restringir el otorgamiento del crédito, van a tener que endurecer sus prácticas y en consecuencias la agilidad para otorgar créditos, financiamiento y recursos, el otorgamiento de los mismos a sus clientes, a las personas, pues se va a limitar y eso va a afectar directamente el tema de la economía en nuestro país. Algo que
definitivamente va a trascender tanto en temas de Producto Interno Bruto como en temas de impuestos también. O sea, finalmente la recaudación se va a ver afectada. Este es un punto de los 4 o 5 que por ahí tenemos impacto como SOFOMS. Si me lo permiten, voy a pasar al segundo punto. Y el segundo punto está relacionado con lo que se refiere la retención que debemos de efectuar las SOFOMS por intereses pagados a empresas residentes en el extranjero que otorgan financiamiento. Y aquí, obviamente, hoy las disposiciones fiscales nos permiten que las SOFOMES puedan retener un impuesto del 4.9%. Hay una facilidad, un estímulo. ¿Por qué? Por la necesidad del crédito. Y esta retención del 4.9% aplica para diversas actividades. El cambio que se está dando, Asael, es que el 4.9 se quiere eliminar y limitar. Y entonces, para operaciones en general con empresas relacionadas que estén fondeando del extranjero, esa tasa se incrementaría. Asael. Así es, Salvador. Y recordemos que esta tasa del 4.9 tiene su origen en poner el piso parejo para que, al igual que las instituciones de crédito que también tienen este beneficio del 4.9, cuando se crearon las SOFOMES tuvieran exactamente ese mismo beneficio. Ahora, como bien señalas, cuando se realicen pagos a partes relacionadas por parte de SOFOMES derivados del otorgamiento de créditos, los intereses ya no estarían sujetos a esta tasa del 4.9, sino llegaría hasta una tasa inclusive del 35%. ¿Y cuál es el impacto? Recordemos que en muchos contratos de crédito los intereses son netos de impuestos. Entonces, esa diferencia en la retención de impuestos la tiene que absorber la SOFOM, lo que en algunos casos, cuando llegas al 35% de retención, da la vuelta al margen de intermediación y está perdiendo ya a nivel de intereses por el incremento en el costo. Así es. Y bueno, definitivamente al incrementar el costo, Enrique Pressburger, presidente de ASOFOM, pues esto tiene un impacto en las SOFOMs y en sus clientes. Enrique. Sí, por supuesto. Digo, finalmente las SOFOMES tenemos varias restricciones en materia de fondeo, que lo sabemos, ¿no? O sea, las SOFOMES no podemos captar dinero del público inversionista en general, por lo cual las puertas quedan, pues ahora sí que es solamente a expensas de la banca de desarrollo, que no precisamente ha estado en sus años más activos. De hecho, la colocación de banca de desarrollo para determinados financieros no bancarios ha caído cerca de un 15-20%. Y bueno, la otra es financiamiento institucional y de bancos que también han estado restringidos, etcétera. Entonces, justamente en un entorno donde ya de por sí es difícil y restrictivo obtener fondeo, estamos ante una luz de esperanza que empezó a ser el fondeo extranjero, donde realmente empezó a haber mucho interés en México por venir a dar financiamiento a SOFOMES, y ante un entorno sombrío de pocas oportunidades de fondeo institucional para las SOFOMES, pues el fondeo extranjero le está apostando al país. Si bien entendemos que el gobierno quiere eliminar ciertas prácticas, digamos, no adecuadas entre partes relacionadas con sus matrices, no se puede llevar de colbata a extranjeros que le están apostando a invertir en SOFOMES mexicanas y en México por lo mismo. Salvatore, querido, si me permites hacer una breve interrupción, está muy nutrida la conversación, no quisiera que lo hiciéramos más abrupto, tenemos compromisos, como bien lo saben, queridas y queridos, así que vamos a hacer una breve pausa y no se nos muevan, que seguimos con este tema, el impacto de la reforma fiscal sobre las entidades financieras. No se nos muevan, esto es sin duda #asesórate. Sin duda. #asesórate. Vamos llegando a la recta final del sin duda del día de hoy, queridas y queridos. Salvatore, hicimos una pausa porque estaba muy buena la conversación. De hecho, nos quedamos ahí con una idea que nos estaba bajando el doctor Enrique Pressburger referente a partes relacionadas, Salvatore. Así es, en particular a la propuesta de reforma en donde se pretende eliminar la tasa de retención de ISR del 4.9% cuando se trate de financiamiento otorgado por partes relacionadas residentes en el extranjero. Esto obviamente puede tener un impacto severo porque ya nos platicaba Sael que la tasa de retención puede irse incluso al 35%. Y bueno, Enrique, si efectivamente esto sucede, si pasa esta iniciativa,
el impacto en la SOFOM es definitivamente que se encarece el costo del fondeo. ¿Y qué sucedería en consecuencia? Enrique Pressburger, presidente de ASOFOM. Sí, justamente lo que estamos o sea, siendo firmes es en que debemos nosotros finalmente incentivar la inversión extranjera en México, ¿no? Al final de eso se trata y es una inversión que finalmente termine en inclusión financiera, que me parece que de hecho es uno de los objetivos principales de este gobierno, por lo cual hay que darle pues puerta de entrada a que los fondos extranjeros que están en récord, dicho sea de paso, nunca ha habido tantos fondos extranjeros volteando a México, pues que sigan invirtiendo en México y pues mantenerles esas condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que se trata nada más de cuidar la redacción, que si bien se hace algo con matrices y sus partes relacionadas en México, que esto no, digamos que no tenga un impacto más allá de eso a fondos extranjeros que exclusivamente y específicamente están buscando financiar intermediarios financieros no bancarios. Así es, así es. Carlos, ¿deseas comentar algo? Perdón. Sí, muchas gracias. Mira, este tema de financiamiento de los no bancarios, de hecho, tuvo un origen en tratar, primeramente, de diversificar las fuentes de fondeo en el país y dos, en años en donde hubo una inflación importante, poder mantener una inflación y, de hecho, empezar a bajar la inflación a partir de tener más competencia y una entrada de divisas del exterior a financiar muchas de las actividades económicas en México. Ciertamente, al hacer una tasa, digamos, que se salga de un nivel de competencia vis-a-vis otros fondeadores locales, lo que estás haciendo es limitar la oferta de crédito, hacer la poca oferta de crédito que no sea bancaria mucho más alta y ciertamente también que ese costo sube en el tamaño, vaya, con la cantidad de dinero que se toma en este país en crédito, ciertamente sería un punto a considerar para una variable de inflación al alza. Así es. Y bueno, definitivamente el que se apruebe esta reforma, comentábamos, va a impactar porque va a encarecer el crédito. Si nosotros tenemos un costo de fondo mayor por el incremento en los impuestos, forzosamente las instituciones van a tener que adicionar ese costo. Pero lo que es peor es que este costo no va a ser posible que sea absorbido por las personas realmente. Entonces, pues nos vamos a quedar sin fuentes de fondeo. Las SOFOMs van a dejar de fondear este tipo de operaciones derivado del incremento en la carga de los impuestos. Don Jesús Mandujano, tenías un comentario también acerca de la figura de la SOFOM, cómo nace y cómo hoy se está, pues, cambiando esa situación a raíz precisamente de estas reformas. Jesús. Sí, hace un poco más de 15 años que nacieron las SOFOMES, había dos aspectos importantísimos que resaltar. Uno de ellos, el hecho de que las entidades financieras, que eran antes organizaciones auxiliares del crédito, y las SOFOLES, querían retirar del sistema financiero. Por lo tanto, se hizo un frente común con AMSOFOL, que ahora es AMFE, con AMEFAC y con AMAF, que ahora es AMSOFAC. Para efectos de defender, uno de los temas era precisamente que no se nos tratara fuera del sistema financiero y poder tener la retención de pago de intereses al extranjero del 4.9%. El otro era el llegar a más personas en la cual la banca pues, jamás iba a llegar. Entonces, creo que este tema del 4.9%, Salvador, da el traste con el objetivo que se tuvo hace un poco más de 15 años para el nacimiento de este tipo de entidades. Así es. Y bueno, perdón, Enrique Pressburger. Sí, yo nada más, o sea, también como corolario a estos comentarios, o sea, es importante que finalmente las exigencias del gobierno también tienen que ir aparejadas con reformas en el funcionamiento del propio gobierno. Es decir, si al final lo que se está pidiendo es que los procesos de demanda se lleven hasta las últimas consecuencias, pues no puedes tener tampoco juzgados y juicios que tomen 4 o 5 años en avanzar, registros públicos de la propiedad cerrados y de alguna manera una burocracia operativa que está lejos de ser eficiente, ¿no? Por decir un adjetivo, digamos, suave, ¿no? Y de igual manera, o sea, si al final del día la banca de desarrollo no está fondeando claramente ahorita intermediarios financieros no bancarios, si no ha logrado incrementar su participación en el financiamiento del sector privado en el país, pues también, o sea, no puedes, digamos que restringir
otro tipo de mecanismos, porque como bien decía Jesús, pues matas el espíritu de la figura. Entonces, si al final el objetivo es, a ver, deduzcan lo que realmente es cartera vencida, ok, o sea, yo profundizo mi documentación de las demandas, pero necesitamos procesos judiciales digitales, eficientes y con tecnología que no se presten a corrupción. Y de igual manera también, oigan, es que necesitamos que no haya abusos de partes relacionadas materias del extranjero. Bueno, diferencialos, pero a las SOFOMES tienes que abrirle la puerta que el Fondo Internacional fluya en tu país para apoyar a la pyme, que finalmente es lo que cualquier país quiere y es lo que México pues ha estado buscando desde hace mucho tiempo para lograr inclusión financiera, ¿no? Entonces, a veces, justamente por desviaciones en la forma, olvidamos el fondo y que finalmente es lograr que haya más financiamiento a pymes y también que esto se trata de inclusión financiera. Finalmente, lo que estamos haciendo es pedir intermediarios financieros no bancarios más fuertes, que eso significa competencia y financiamiento a pequeños empresarios, que son los que mueven el 99% de la fuerza productiva del país. Así es. Y bueno, esto se vuelve más crítico si consideramos otra iniciativa que se está planteando en donde se pretende que a empresas también relacionadas, SOFOMS, les apliquen las reglas de capitalización insuficiente. ¿A qué se refiere esta iniciativa y este punto, Asael Apolinar? Sí, Salvador, la capitalización insuficiente ya tiene muchos años en la regulación fiscal mexicana y básicamente es una limitación en la deducción de intereses cuando tu nivel de deuda es 3 veces mayor a tu nivel de capital. Pero de origen, lo que habían señalado los legisladores es que estaban las SOFOMES exentas de esta limitación. Ahora, para la reforma de 2022, las están incluyendo cuando a texto señala la disposición, realicen actividades preponderantemente con sus partes relacionadas. Aquí la parte importante, y sabemos que la autoridad lo hace porque desafortunadamente se utilizó esta figura de la SOFOM para darle vuelta a la capitalización delgada y tener un beneficio en la tasa, es que la redacción no es de lo más afortunada y pareciera que les va a aplicar a todas las SOFOMES independientemente de sus operaciones de colocación, ya sean con terceros. Y eso es muy importante diferenciarlo de aquellas SOFOMES que se crearon con un propósito meramente fiscal. Sí, pues nuevamente tenemos el efecto de que esta situación nos generaría el que se vean afectadas nuestras fuentes de fondeo y en consecuencia nuestra operación, Carlos. Sí, precisamente lo que sucedería es que es básicamente desconocer la figura, porque finalmente como intermediario financiero, tú necesitas fondearte de los demás recursos, tener 6, 7, 8 veces el capital que tienes en fondeo para poder vis a vis la intermediación, pedir el dinero, colocar el dinero, tener un margen de interés de intermediación suficiente para tener un pago de esos dineros que pediste en primer lugar y una utilidad. Si tú lo que haces es limitar o incluir a las SOFOMES en este límite de capitalización delgada, pues básicamente estás desconociendo la figura básica de intermediación financiera. Así de sencillo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, también aquí se insiste que, y lo comentabas a él, que todo esto se debe a que hubo un abuso en la utilización de estos esquemas a través de los cuales se evadieron impuestos. Pero aquí, como bien apuntado también Enrique, pues se está recayendo en una situación y castigo a las SOFOMS que sí están cumpliendo, Enrique. Sí, correcto. Finalmente creo que al final o sea, nuevamente, ¿no? O sea, necesitamos premiar al que se regula. O sea, si las SOFOMES decidimos ser parte del sistema financiero, tenemos que beneficiarnos de fondeo, digamos que regulación que incentive que crezcamos, de poder recibir inyección de capital institucional mexicano en el extranjero, y eso redundará en mayor financiamiento a pymes. Si no, pues eso, mejor, al final lo que estás incentivando directamente es, pues mejor opero como una SASB, no cumplo con PLD, no cumplo con reglas de calificación, o sea, ya la deducibilidad pues igual ya no la tengo, y finalmente tienes el tema al margen, o bien de plano préstamos por fuera, ¿no? Entonces lo que necesitamos es premiar al que se regula, y a las SOFOMES, y bueno, y en general los intermediarios financieros no bancarios, es un costo bastante alto el regularnos por el recurso humano que necesitamos, por la tecnología que nos implica, la conectividad que nos implica, y eso debe ser premiado por las autoridades
para lograr mayor competencia de un sector cada vez mejor regulado. Es decir, en ciencia política se llama el stick and carrot, la política del palo y la zanahoria, ¿no? Está bien que haya más multas, que haya más regulación, etcétera, pero necesita ver el incentivo, ¿no? O sea, y es la parte que quizá estas reformas se están perdiendo de vista, donde necesitamos incentivar al sector financiero no bancario que le están apostando a las pymes. Y dicho sea de paso, pues en una crisis donde los bancos se retrajeron, siendo en su mayoría capital extranjero, pues los intermediarios financieros no bancarios fuimos los que todos crecimos con locación en medio de la pandemia. Es decir, dimos la cara por este país y estamos esperando pues apoyo gubernamental en este sentido. Rapidísimo, antes de que se nos corte el programa, nos queda casi minuto y medio, brevemente, 20 segundos cada uno, nos podría dar una reflexión final a reserva de abrir la conversación para otro programa. Don Carlos, por favor. Muchas gracias. Pues mira, yo en primer lugar aprovechar para agradecerles a todos esta invitación, a ti, a Salvador, y únicamente pedirle a las autoridades fiscales que mediten las propuestas. Lo que están jugando es el crecimiento del país, es el empleo y eventualmente la recepción de contribuciones de parte de la iniciativa privada, de la PYME, que bien comentaba don Enrique, y en ese sentido, honestamente, creo que este programa debe de llamar a la reflexión a los legisladores, a las autoridades fiscales, y ojalá podamos matizar estas reformas. Gracias. Don Jesús Mandujano, rapidísimamente, por favor. Pues muchas gracias. Los temas se quedaron ahí a medias, Salvador. Yo creo que va a haber necesidad de otro evento. Yo he complacido de colaborar y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Perfecto. Doctor Enrique Pressburger. Sí, entendemos que los grandes contribuyentes necesitan ser ordenados. No nos llevemos de corbata al sector financiero no bancario y a las pymes que sin deberla ni temerla, pues puedan ser un efecto colateral desafortunado. De acuerdo. Asael Apolinar. Está bien la fiscalización, pero para aquellos que no cumplan, deja trabajar a los que sí pagan impuestos. De acuerdo. Salvatore Garrido Márquez, tú eres de casa, así que la reflexión diste el programa de manera general. Queridas y queridos, nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Les mandamos un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Los queremos mucho. Síganse cuidando. ¡Chao!